Tal como comentábamos, el alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, ejerce como anfitrión de este acto, por lo que vamos a comenzar con sus palabras. Aurrera, Iñaki, nahi duzunean. Alderdikideok, Iñigo Urkullu, oraingo garai latz honetan, ekonomiaz berba egin behar dugu. Administrazio publikoen austeritateaz. Aurrekontuen txukuntasunaz. Zentzun bagako zorpetzea baztertzeaz. Produzio eta trazio handiko elementuetan inbertitzeaz. Eta bereziki udalen kasuan, enpresariei, ekintzalei, merkatariei eta ostalariei lana sortzen lagunduko deutzen, baldintzan sortzean. En estos tiempos que corren, hay que hablar de economía, de austeridad en las administraciones públicas, de orden y limpieza en el presupuesto, de no endeudarnos sin ton ni son, de gastar en elementos productivos y tractores, y sobre todo los ayuntamientos, de generar las condiciones para que los empresarios, emprendedores, comerciantes y hosteleros creen empleo. En el Ayuntamiento de Bilbao hemos acabado de pagar, hemos amortizado la deuda histórica, pero sin dejar de invertir. En los últimos 8 años hemos invertido en los barrios de Bilbao 1.000 millones de euros, pero hemos aprovechado la ayuda de otras instituciones, empezando por la Diputación, para que la inversión sea superior. Estas alianzas nos han llevado a construir el Palacio de Deportes o a cederle el terreno a la Diputación para construir el Frontón, la residencia de mayores en Bilbao la Vieja o la de Recalde, por citar algunos ejemplos. Una nueva alianza conseguida por el partido, por Iñigo Urkullu y los parlamentarios nuestros en Madrid, me ha permitido firmar el convenio con la ministra de Medio Ambiente para reformar los muelles más deteriorados de la ría de Bilbao. Algunos nos han criticado por amortizar la deuda y gastar menos. La deuda cero no es un fin en sí mismo. Yo creo que la deuda es necesaria para proyectos de futuro, para infraestructuras fundamentales para la ciudad, como ha sido el metro o el Museo Guggenheim, o puede ser Zorrozaurre o la nueva estación de Abando. Mal andamos si tenemos que pedir dinero a los bancos para pagar las fiestas de Bilbao o el sueldo de los funcionarios. Esa es una economía desordenada que acabará mal más temprano que tarde. ¿Saben ustedes que hay ayuntamientos en España que han construido pabellones de deporte, centros de distrito que no pueden abrir por falta de recursos económicos? ¿Qué les hubiera parecido a los bilbaínos si construimos la Lóndiga y no la podemos abrir? La austeridad y la prudencia presupuestaria no consisten en no gastar, sino hacerlo bien, en infraestructuras, en acción social y buscar alianzas con otras instituciones. ¿Para qué tenemos que gastar bien? Principalmente para que los servicios de la ciudad sean de calidad y sirvan para que la ciudadanía pueda convivir cómoda y libremente y para que se den las condiciones para que los inversores creen riqueza y empleo. Empleo fundamentalmente para los jóvenes, que son el futuro del país y deben de tener más oportunidades. Los empresarios son los creadores de miles de empleos que son tan necesarios ante el panorama de los más de 4 millones de parados. Primero, gastar poco en las administraciones públicas y gastar bien. Reducir esa deuda pública y privada tan enorme del Estado, que lastra la economía y nos pone inermes ante los mercados. Y cuando se consiga esto, ayudar a las empresas a crear empleo. Pero no nos engañemos, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Hay que reinventar muchas cosas en este país y no progresar creyendo que el ladrillo nos va a volver a enriquecer. De momento nos ha dejado en una situación casi en la UBI, aunque algunos hayan ganado mucho dinero. Nosotros somos un país industrial. Euskadi es industrial. En la industria, en la innovación, en la educación y no os olvidéis en la cultura está nuestro futuro. Pero trabajando fuerte y duro y haciendo bien las cosas. La economía está mal, pero tenemos proyectos. Bilbao saldrá adelante porque siendo prudentes le hemos dado la vuelta a la ciudad y porque en alianza con Vizcaya los años venideros nos pondrán en primera fila en calidad de vida. Ahora caminaremos hacia una ciudad del conocimiento, una ciudad inteligente, donde nos sintamos cómodos, todos, viejos y jóvenes, hombres y mujeres, para convivir. Hoy no nos harán mucho caso los medios de comunicación.
porque todo el mundo estará hablando de ZP. Si Zapatero ha dicho que nos sigue, no nos debe hacer olvidar esto de nuestro objetivo. Lo importante son las ideas, los proyectos y el espíritu positivo para llevarlos a cabo, con afán de superación, llenos de valores éticos y morales, porque en la crisis financiera ha habido mucho desaprensivo, mucho sinvergüenza, mucha gente que ha apostado por el dinero fácil, y eso ha supuesto que millones de seres en el mundo vayan al paro, al desempleo y a la miseria. Nosotros somos gente que poco a poco seremos reemplazados por otros jóvenes. Dentro de unos años, dentro de un tiempo, Azcuna ya no estará en este puesto, estarán otros jóvenes, chico o chica. Lo importante es que estos jóvenes tengan espíritu e ilusión, tengan proyectos, y lo importante es que el Partido Nacionalista Vasco siga teniendo ideas, proyectos, alternativas. Eso es lo importante. Mientras siga teniendo ideas, proyectos y alternativas, las cosas irán bien. Mientras esos jóvenes que nos suplanten sean gente con ideas, las cosas irán bien. Gora Eusko Alderdi Jeltzalea.